Bien, amados, ¿cómo están? Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Ya ustedes están bendecidos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Es bien importante para tener una mejor comprensión y entendimiento de la Biblia. Es bien importante comprender y entender lo que es la circuncisión y lo que es la incircuncisión, en la cual Pablo escribe estas palabras en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 7 y 8. Para tener una mejor comprensión y entendimiento y una buena interpretación de la Biblia, pues es necesario y importante entender y comprender lo que es la incircuncisión y lo que es la circuncisión y qué diferencia hay entre uno y el otro. ¿Qué ofrece la circuncisión y qué nos ofrece la incircuncisión, en la cual Pablo lo habla aquí en Gálatas 2:7? Vamos a comenzar a leer Gálatas 2, versículo 7. Dice Pablo: antes, por el contrario, como vieron que a mí se me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, así también como a Pedro el evangelio de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó conmigo para los gentiles, pero esta vez para con los gentiles, obviamente con el apostolado del evangelio de la incircuncisión. Aquí Pablo está hablando y distinguiendo dos evangelios diferentes que se oponen unos a otros, pero que Pablo está reconociendo que hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio que viene siendo la incircuncisión. Entonces, un equivalente y un sinónimo a lo que es el verdadero evangelio, que es la incircuncisión, que tiene que ver con la gracia. El evangelio de la incircuncisión tiene que ver con el evangelio de la gracia, en la cual Pablo lo llama así en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pablo le llama al evangelio de la incircuncisión, que tiene que ver con gracia, tiene que ver con la fe, tiene que ver con el tema de salvación para este tiempo. Nosotros, la iglesia, Pablo también lo llama el evangelio de la gracia en el libro de Hechos 20:24. En el libro de Hechos 20:24, Pablo dice: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pues significa que un sinónimo a lo que es el evangelio de la circuncisión, un sinónimo que es igual, pues también se le llama el evangelio de la gracia, que es el evangelio que hoy en día nosotros debemos de predicar, que es el evangelio de gracia, de cómo nosotros fuimos salvados por la fe en un Salvador Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué pasaba en estas iglesias antes de yo definir lo que es circuncisión? Porque voy a hablar de la circuncisión y de la incircuncisión. Pero antes, ¿qué pasaba en estas iglesias? Pues lo que sucedía en estas iglesias es que muchos maestros judíos que estaban bajo la ley y que estaban bajo la enseñanza de la ley de Moisés, pues se metieron a estas iglesias para intentar de convencer a estas iglesias a que ellos fueran salvos no solamente por medio de Jesucristo, sino que también fueran salvos y se circuncidaran y fueran salvos a través de la ley de Moisés. Estos maestros judíos le dijeron a Pablo y le dijeron a las iglesias que si ellos quieren seguir siendo salvos y teniendo la bendición de Abraham y teniendo la bendición de Jesucristo,
ellos también tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Estos falsos maestros que Pablo le llama falsos son los mismos maestros que entraron y intentaron de dañar el ministerio de Pablo. Intentaron de entrar y interrumpir el mensaje que Pablo le estaba dando a los gentiles y a la iglesia, que tiene que ver con el evangelio de gracia. Y eso lo vemos reflejado en la carta del libro de los Hechos, capítulo 15. La carta del libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1, cuando Pablo dice: y algunos descendientes de Judea, que descendían de Judea, que tiene que ver con judíos, enseñaban a los hermanos diciéndoles: si ustedes no se circuncidan según las costumbres de la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Si no se acostumbran según la costumbre de la ley, no podrán ser salvos. No podrán ser salvos. Aquí mismito, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, pero en el versículo 5, dice: si algunos de la secta y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidarlos. ¿A quién le estaba dirigiendo ese mensaje? A los gentiles. A los gentiles. Es necesario que circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Y que guarden la ley de Moisés. ¿Ok? Perfecto. Pues entonces vamos ahora a ir a lo que es la circuncisión y los beneficios que trajo la circuncisión. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos entonces a comenzar. La circuncisión empieza con un trato, un acuerdo que Dios hizo con Abraham. Repito, la circuncisión empieza con un trato, con un acuerdo que Dios hizo a través del llamamiento de Abraham en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Dios llamó a Abraham, y eso lo podemos ver como un ejemplo en Génesis capítulo 17, versículos 9 hasta el 14. Repito, Génesis 17, versículo 9 hasta el 14. Comienza Dios a hacer un trato, un acuerdo con Abraham para Dios bendecir a un pueblo llamado Israel. Pero lo hizo por medio de un acuerdo que Dios hizo con Abraham. El acuerdo que Dios hizo con Abraham fue lo siguiente. Dios le dijo a Abraham y Dios mandó a que todos los niños nacidos de 8 días de nacido en adelante, todo bebé nacido tan solo de 8 días de nacido en adelante, Dios mandó obligatoriamente a que se circunciden. Dios mandó a circuncidar a todo niño nacido de 8 días de nacido en adelante. Entonces, esa circuncisión tiene que ver con un acto físico de la carne. Con un acto físico de la carne. O sea, carne física. Carne física humanamente hablando. Carne física humanamente hablando. Donde quirúrgicamente se le hacen una circuncisión en el miembro viril de los niños. Quirúrgicamente se le practica un acto de una circuncisión circuncidando el prepucio del miembro viril de los bebés nacidos de 8 días. Repito, circuncidando, que viene siendo quitar un pedacito de lo que llamamos de piel, un pedacito de piel del prepucio del miembro viril de los niños nacidos de 8 días en adelante, quitarle ese prepucio. ¿Ok?
Cuando se llama quitar, puede ser también cortar. Tiene diferentes formas. Sería quitar, cortar o separar. De las tres formas está bien. Quitar, cortar o separar. Quitar, cortar o separar o dividir el prepucio de la piel de los bebés de nacido de 8 días de nacido. Es un acto físico quirúrgico que se hacía y que Dios mandó a hacer eso a todos los niños judíos. No estaba bajo la ley todavía, porque cuando se practicó esta práctica de la circuncisión, todavía no había llegado la ley de Moisés todavía. De acuerdo a esta práctica de la circuncisión física y literal, Dios entonces haría lo siguiente. De esa misma práctica físicamente y literal, Dios haría lo siguiente. Dios usaría esa práctica física y literal, Dios la usaría para entonces cortar, separar, dividir o también distinguir y diferenciar. Y también, otra palabra más, también, pues, identificar. Dios usaría la práctica de la circuncisión y usaría el nombre de la circuncisión para llamar a un pueblo, para escoger a un pueblo, para nombrar un pueblo, para elegir a un pueblo y separar a ese pueblo entre muchos pueblos y naciones más que hay, llamándole Dios a ese pueblo específico donde Dios lo separa, donde Dios corta, donde Dios divide, donde Dios separa, donde Dios distingue, distinguir, donde Dios identifica también. Todas esas palabras están relacionadas a lo que es la circuncisión física. En esa circuncisión física Dios va a hablar algo, va a hacer algo. Y es elegir, seleccionar, cortar, dividir, diferenciar, separar a un pueblo para Él. Y le va a llamar Dios a ese pueblo, le va a llamar la circuncisión. Le va a llamar la circuncisión. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que es la circuncisión. ¿Están listos? Vamos a dirigirnos al libro de Amós. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 1 y 2. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 1 y 2, se encuentra esta selección y dice, Dios dice, escuchen bien, israelitas, escuchen bien estas palabras que el Señor les habla hacia ustedes. Contra toda familia que yo saqué de Egipto, contra toda familia o hacia toda familia que yo saqué, ¿de dónde? De Egipto. ¿A quién Dios sacó de Egipto? Pues a Israel. A Israel fue. Y luego Dios le dio la ley más adelante y le llamó la circuncisión. Primero Dios liberta al pueblo de Israel. Lo saca, lo liberta. Repito, escuche bien, israelitas, estas palabras que el Señor les habla a ustedes. Contra toda la familia que yo saqué de Egipto. Luego el versículo 2 dice, solo a ustedes yo los he elegido. Ahora estoy en el versículo 2. Solo a ustedes yo los he elegido entre todas las familias en la tierra. Aquí la palabra familia es un sinónimo y un equivalente a todas las naciones. Cuando aquí en el libro del profeta Amós, cuando habla Amós, el libro de Amós dice, solo ustedes los he elegido entre todas. La palabra entre todas significa que había muchas naciones que Dios pudo haber elegido, pero que entre muchas naciones Dios eligió a un pueblo, a una nación.
único, que es una nación único, y Dios la separó entre todas las familias. Familia aquí significa pueblo, nación. Pueblos y naciones, que en este caso, esa familia, entre muchos pueblos y familias, esas naciones y pueblos y familias serían entonces los gentiles. Esos otros pueblos que han quedado donde Dios ha separado a Israel entre esos otros pueblos y familias, esos otros pueblos y familias son llamados gentiles, en la cual Pablo en el libro de Gálatas lo llama la incircuncisión. Pablo le llama a los gentiles la incircuncisión, que son los incircuncisos. Y esos incircuncisos gentiles serían para los efectos los enemigos del pueblo de Israel. Esos incircuncisos, ¿verdad? Pues serían para los efectos los enemigos del pueblo de Dios, y los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, dice aquí Amós: contra toda la familia que yo saqué de Egipto, solo a ustedes yo los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Cuando se habla les haré pagar todas sus perversidades, es que Israel, ese pueblo de Israel llamado Israel, pues cometió mucha idolatría. Cometió idolatría y rebelión contra Dios, y proféticamente ya estaba preparado para ello un juicio, en la cual lo profetiza Daniel, que son las 70 semanas. Lo profetiza también Jeremías, en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías capítulo 30, ¿ok? Perfecto. Capítulo 30, versículo 7, hay otra profecía para Israel, que es la angustia de Jacob. ¿Ok? Pero entonces para Israel estaba profetizado una angustia que tiene que ver con la gran tribulación. Profetizado una angustia que tiene que ver con la gran tribulación. Pero de ese tema no voy a estar hablando. Eso es un tema aparte, diferente. Ahora aquí en el profeta Amós, en el libro de Amós, Dios habla de la circuncisión. Lo que está expresando el libro de Amós es que se habla donde Dios llama a un pueblo y lo llama llamándole la circuncisión. Ahora, escuchen bien. Ustedes saben que Abraham engendró a Isaac y Isaac engendró a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Repito, vamos al orden. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, engendró 12 hijos. Y esos 12 hijos viene siendo la circuncisión. ¿Ok? Esos 12 hijos de Jacob representan la circuncisión, en la cual ahí se comienza a iniciar el pueblo de Israel, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, Entonces Dios le llama a los 12 hijos de Jacob, del hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos que tuvo Jacob, Dios le pone el nombre a esos 12 hijos de Jacob, le pone el nombre la circuncisión, que tiene que ver con el inicio del pueblo de Israel. De ahí sale el inicio y el comienzo y la formación del trato de Dios, del pacto de Dios con Israel. Los hijos de Jacob tienen que ver con cada uno, que son 12. Son 12. No voy a mencionar cada uno de los 12 hijos porque me toma mucho tiempo. Pero entre esos 12 hijos de Jacob
hay dos de ellos que se conocen como la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. De los 12 hijos de Jacob, hay dos tribus, dos hijos de ellos, que son 12 tribus que se componen del Israel de Dios, pero de esas 12 hijos hay dos de ellos que son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que de ahí salen los judíos. Salen los judíos en el tiempo de Jesús, de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces la circuncisión vendría a ser de lo que es una señal física, lo que es una circuncisión física y humana. Dios usaría la circuncisión para marcar, para dividir, para separar, para distinguir, diferenciar y para identificar un pueblo escogido por Dios único, que se le conoce como la circuncisión, que es el pueblo de Israel, la circuncisión. ¿Ok? Entonces, esa circuncisión tiene muchos beneficios. Perdóname. Como yo sé que hay algunos de ustedes que les gustan los videos no tan largos, permíteme investigar por el tiempo que donde yo voy. Ok, todavía me queda un poquito más de tiempo. Qué bueno, gloria a Dios. La circuncisión tiene muchos beneficios para el pueblo de Israel. Dios llegó a un acuerdo con Abraham. Y el acuerdo que Dios ha pedido de Abraham viene siendo que Israel, llamado la circuncisión, va a tener los beneficios de la bendición de Abraham. Y al tener los beneficios de la bendición de Abraham, parte de la bendición de Abraham viene siendo en que muchos judíos van a recibir la profecía o la promesa de una venida que viene siendo la venida del Mesías, que viene siendo Jesús para los judíos. Jesús el Mesías reinante, porque cuando Jesús vino para establecer un reino. Y ese reino literal y físico se estableció cuando vino Jesús. Sí, se logró, pero fue interrumpido. Fue interrumpido especialmente por la incredulidad de muchos judíos, porque los judíos estaban esperando proféticamente por los profetas, un reinado por medio de Cristo. Pero muchos de los judíos, como dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, como dice Evangelio según San Juan 1:11, a lo suyo Cristo vino, mas a lo suyo no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? ¿Quiénes no le recibieron? Pues muchos de Israel. Muchos de los judíos y muchos del pueblo de Israel no le recibieron. Aparentemente ellos estaban esperando a un Mesías, pero ellos dijeron, no, pero este no es el Mesías. Nosotros estamos esperando al verdadero. Y ellos no saben que ellos habían recibido al verdadero Mesías. A causa de la incredulidad de muchos del pueblo de Israel, porque algunos creyeron en Cristo. Y a los que creyeron se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. En ese tiempo donde estaba Jesús y los apóstoles, estaba el pueblo de Israel. No estaba la iglesia. Todavía no estaban participando los gentiles. No estaban participando los gentiles todavía. En ese tiempo donde estaba Jesús, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, estaba la promesa de Dios con Israel y Cristo estaba haciendo cumplir la ley y los profetas para ese pueblo llamado Israel, incluyendo los judíos. La circuncisión era ese pueblo. Era ese pueblo. Nada tiene que ver con los gentiles. La circuncisión era el pueblo de Israel, incluyendo los judíos también. Entonces la circuncisión tiene unos beneficios. Parte de esos beneficios es la bendición de Abraham. Parte de los beneficios que trae la circuncisión
son también tierra y una gran tierra y herencia, donde Dios le prometió a Abraham que Israel va a tener grandes tierras, grandes posesiones y gran herencia de tierra para ellos, para Israel. Parte de la circuncisión tiene que ver con esa bendición que Dios le dio por medio de Abraham, que muchos del pueblo de Israel tendrán grandes tierras. Por ejemplo, cuando llega el momento de que entra Josué, cuando llega Josué, Dios le dice a Josué, Josué, entra a esa tierra, pisa esa tierra, pon tu pie a esa tierra, pisa esa tierra y declara esa tierra para el pueblo de Israel. Es tuya y para los descendientes de Israel. Pisa esa tierra porque esa tierra está dominada por los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de Israel? Bueno, hay mucho que decir acerca de eso. Los gentiles, que son las demás familias en la tierra. Esas familias en la tierra que yo estaba mencionando en el libro de Amós, capítulo 3, 1 y 2, donde dice el versículo 2, solo ustedes yo los he escogido entre todas las familias de la tierra. Pues esa elección que Dios hizo se conoce como una elección que se conoce como étnico. La palabra étnico. ¿Y qué significa la palabra étnico? Étnico significa, número 1, familia única. Familia única, una familia especial que ha sido elegido por Dios y que es distinguido, diferenciado, distinguido entre otras naciones más, que es separado. Es como decir la niña en los ojos de Cristo o la niña en los ojos de Dios, que también el Antiguo Testamento menciona. Dios hablando a Israel lo llama la niña en los ojos de Dios. Una niña especial, alguien diferente, alguien distinguido entre otros pueblos. Parecido a lo que habla el autor de Cantares. Bien parecido a lo que habla el autor de Cantares en cuanto a la Sulamita y su amado, que tiene que ver con una relación entre Dios y Israel. Y también entre Dios y Cristo Jesús cuando viene Cristo también. Porque el libro de Cantares pues, es como un tipo de novela, una historia muy bonita que apunta a una relación que tiene Dios con Israel y también una relación que tiene Cristo con Israel. Para cuando venga el amado. El amado sería Cristo para Israel. Una relación de amor de Dios hacia Israel y una relación de amor, ¿verdad?, entre Cristo con Israel, que tiene que ver con la circuncisión. Por eso es que el libro de Cantares, pues de acuerdo al autor que expresa el libro de Cantares, habla y dice, mi amado es judío y es distinguido entre 10,000. Cuando dice mi amado es judío y distinguido entre 10,000, pues está haciendo referencia al mismo pueblo de Israel, donde Dios hace una separación entre muchos pueblos y naciones. Dios hace una separación entre muchos pueblos y familias en la tierra, y Dios distingue a su pueblo. Dios sabe distinguir quién es su pueblo y quiénes son los enemigos. Y Dios también nos distingue a nosotros. Dios nos distingue a nosotros si somos salvos o no somos salvos. Dios también te distingue en el tiempo de la gracia. ¿Ok? No he terminado todavía. No he terminado. ¿Quieren un videito short? ¿Quieren ustedes un videito cortito y me voy? Lo digo con mucho amor y cariño y respeto. No es que yo vaya a hacer un videito short. No he terminado todavía. Yo no he terminado todavía. Vamos a pausar un momentito para continuar con esta misma clase 3, pero en este caso video 2. Continuamos con el próximo video, clase número 3, pero en el video número 2 para continuar, para trabajar con la circuncisión, para ver qué más beneficio tiene la circuncisión. ¿Ok? Pausamos y continuamos.